Considerado por muchos un gran filántropo, por otros un gran ladrón por las estrategias utilizadas para crear su fortuna. Un empresario único, esta es la historia de John D. Rockefeller. Comienzos de John D. Rockefeller. Nacido en 1839 en Richford, Nueva York, John D. Rockefeller no tardó en sentirse atraído por el mundo de los negocios. A la temprana edad de 12 años, Rockefeller prestó $50 al 7% de interés a un vecino. El joven John D. Rockefeller quedó maravillado con el rendimiento obtenido con aquel préstamo. Fue entonces cuando se percató de las interesantes posibilidades de enriquecimiento que le ofrecía el negocio de los préstamos. No. Después de trabajar un tiempo como contable para Houghton Toll en Cleveland, decidió que era el momento de crear su propio negocio. Junto a Maurice Clark, emprendió un negocio como comisionista en el sector agrario. Aquella empresa pudo comenzar en parte gracias al dinero que el padre del propio Rockefeller le prestó al 10% de interés anual. ¿Qué jugada fue esa? La empresa pronto comenzó a generar beneficios. En 1861, Estados Unidos estaba sumida en una guerra civil y el gobierno incrementó considerablemente la demanda de alimentos al necesitar comida para abastecer a las tropas. Todo ello brindó sustanciosamente comisiones a Maurice Clark y John D. Rockefeller, que obtuvieron $4,400 de beneficios en su primer año como comisionistas de productos agrarios. Eso sí es de gángsters, de gángsters. El petróleo, la clave de su éxito. En 1863, en el noreste del estado de Pensilvania, el perforador Edwin Drake halló un yacimiento de petróleo considerado de gran calidad. Fue así como el químico Samuel Andrews persuadió a Rockefeller para invertir en el sector petrolífero, creando la sociedad Andrews Clark y Co. ¡Puta, qué ofertón! Pese a los reveses iniciales y haberse obligado a solicitar un préstamo para proseguir en el negocio del petróleo, Rockefeller no se desanimó. Mientras otras empresas desperdiciaban los subproductos generados en el proceso de refinado, la compañía de Rockefeller aprovechaba la totalidad del crudo obtenido, gasolina, nafta y alquitrán. Tras hacerse con el control en solitario de la empresa, Rockefeller creó en 1870 la Standard Oil. Por aquel entonces, Rockefeller ya gozaba de un amplio poder en el mercado del petróleo. Y es que la práctica totalidad de los Estados Unidos empleaba el petróleo de Standard Oil. ¿Hay algo que este joven no haga bien? Una estrategia depredadora. Los acuerdos suscritos con las empresas de ferrocarril permitían a Rockefeller tener unos bajos costes de transporte, gozando de unas condiciones muy ventajosas frente a la competencia. ¡Wow! Utilizando una estrategia depredadora, Rockefeller proponía uniones a las refinerías, prometiéndoles amplios descuentos en los costes del transporte ferroviario. De este modo, las refinerías terminaban uniéndose a Rockefeller, mientras que las que rechazaban sus ofertas terminaban cayendo en bancarrota. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Prueba de esta estrategia de monopolio fue la denominada Masacre de Cleveland, en la que Rockefeller logró absorber hasta 26 empresas de la competencia. Eso sí es de gángsters, de gángsters. Los movimientos de Rockefeller no pasaron desapercibidos para la sociedad ni para el gobierno de los Estados Unidos. El pueblo rechazaba sus maniobras empresariales, carentes de escrúpulos, y desde las autoridades no veían con buenos ojos una estrategia orientadas al monopolio, sobre todo en un sector clave como era el del petróleo. En suma, Rockefeller, aparte de las cualidades para los negocios, supo articular su poderoso trust alrededor de un contexto político adecuado para sus intereses, creando un poderosísimo lobby, grupo de presión económico, muy próximo a la presidencia y en torno a los más importantes e influyentes políticos de su país, lo cual trajo consigo que los múltiples ataques políticos y persecuciones legales de que fue objeto se diluyeran en la nada.
Así, en 1890 entró en vigor una ley antimonopolio en Estados Unidos. Este va a ser un día muy largo. Standard Oil, que atentaba contra la libre competencia al gozar de una posición de monopolio, fue declarada ilegal y la justicia dictaminó su disolución. De este modo, la compañía Standard Oil quedó dividida en 37 empresas independientes. A pesar de ello, Rockefeller prosiguió en su trayectoria empresarial, siguiendo al frente de la Standard Oil hasta 1911 y atesorando una colosal fortuna. Durante el periodo más álgido de su imperio, Rockefeller llegó a alcanzar la increíble cifra de $500 millones de fortuna personal, con una renta anual de 60 millones. Su imperio aglutinaba bancos, las filiales y empresas dependientes directamente de la Standard, intereses en minas de cobre en Montana, de hierro en Minnesota y en gas y transportes públicos en Nueva York. Grandes participaciones en la línea ferroviaria de la United Pacific y Middle West y acciones principales de la United States Steel Corporation, la mayor producción de acero del mundo. Debido a un gran sentido moral, ético y religioso, inculcado desde muy pequeño por su madre, Rockefeller no dejó de practicar obras de caridad y de beneficencia verdaderamente espléndidas, práctica que se remontaba a sus tiempos juveniles de empleado en Cleveland, en los que daba pequeñas aportaciones para el mantenimiento de la pequeña iglesia baptista, prácticas que realizó siempre sin el afán propagandístico de que hicieron gala a otros insignes millonarios de su época. En el año de 1891, Rockefeller invirtió $45 millones en la reconstrucción de la Universidad de Chicago, de la que fue presidente. En el año de 1910, creó la Fundación Rockefeller con la misión de administrar la enorme fortuna familiar, cediendo para ello $50 millones a cada uno de sus 3 depositarios en títulos de la Standard Oil para construir el fondo inicial del organismo. Rockefeller fue acusado de oportunismo y de intentar desviar gran parte de su fortuna al emprender tan magno proyecto poco antes de la sentencia que el Tribunal Supremo iba a dictaminar contra el monopolio de su empresa. Pero 3 años más tarde, este pudo convencer a las autoridades judiciales de su país de las buenas intenciones de la obra, la cual fue aprobada oficialmente y dotada de sus propios estatutos. ¿Estabas preparado para eso, hijo de perra? Tercera y cuarta generación. Gracias a todo lo que hizo, sus 6 hijos, 5 hombres y una mujer, heredaron su legado. A esta etapa al frente de los negocios de los Rockefeller se le conoce como la era de los 6. Aunque en este grupo había un John Davison Rockefeller III, quien realmente se convirtió en el patriarca fue Lawrence, un genio de las finanzas que gestionó la fortuna familiar y a través de la constitución de una gestora de capital de riesgo apostó por compañías como Apple o Intel, mientras su hermano Nelson ascendía hasta la vicepresidencia de Estados Unidos y Winthrop se convertía en gobernador de Arkansas. La tercera generación brilló con luz propia. David Rockefeller falleció en 2017, fue el último de los hermanos en fallecer. Además de presidir JP Morgan Chase, también se centró en mantener a salvo el legado familiar, organizando anualmente reuniones de todos los herederos, cada vez más desperdigados, pero siempre unidos a través de los fideicomisos. Desde que la cuarta generación se hizo con las riendas de los fideicomisos, en la conocida como era de los primeros, la familia ha optado, salvo excepciones, por una total opacidad y discreción que solo dejan de lado para abanderar causas benéficas. Los Rockefeller del siglo XXI no alardean de poder, solo hablan de filantropía.